Yo me ponía a pensar y decía, ¿qué fue lo que en verdad a mí me ayudó a romper ese estándar normal? Porque yo también vengo de trabajar para el gobierno, ganarme $1000 al mes, haber estudiado en una universidad aquí en Ecuador, es decir, súper normal. Pero ¿qué fue lo que a mí me ayudó? Es que yo encontré la forma de involucrarme con gente que tenía un estándar totalmente distinto. Entonces, cuando yo empecé a trabajar con americanos y empecé a viajar con ellos y empecé a pasar con ellos, y yo siempre cuento, o sea, la primera vez que yo tuve una cena como estas y yo estaba sentado ahí como una persona más de la mesa, pero en la mesa todos estaban usando un Rolex y yo no tenía un Rolex. Ese momento para mí, aunque solo es un reloj, para mí eso fue como, soy el único que no tiene, pero para ellos no era como que estaban alardeando, era algo normal. Y como se volvió normal para ellos, se volvió normal para mí, literalmente. Y ahí empecé a preguntar cuánto cuesta, cuáles hay, cómo se consigue, etcétera, etcétera, etcétera. Así también fue subiendo mi cheque, fue subiendo los autos que manejo, fue subiendo las casas que tengo, fue subiendo todo el estilo de vida, porque fui conociendo cosas que para mis nuevos amigos era normal. Entonces ahí yo creo que va cambiando tu forma de pensar, porque lo que antes pensabas que era grande, ahora se vuelve lo normal, lo básico que deberías tener. Recuerdo una vez, yo estaba en una capacitación y uno de los mentores entrenaba ahí y él estaba hablando y él decía el mensaje como, no te sientas mal si usas ropa de Zara. Todos empezamos así y yo toda mi ropa era de Zara, yo me sentía súper bien y yo, ¿qué tiene de mal usar Zara? Pero claro, yo me di cuenta que toda la ropa que él usaba era Moschino, Balenciaga, Gucci, Louis Vuitton, pero no estaba alardeando, para él era normal y él estaba dando un mensaje de no te sientas mal si todo lo que tú usas es Zara. Todos empezamos así, yo, hijo, para este man Zara es como lo más pobre, y daba un mensaje así como conmovedor, ¿me explico? Entonces yo dije, ok, entonces algo no anda bien con mis finanzas, no con las de él, sino con las mías, y ahí es donde todo fue cambiando. Entonces esas pequeñas cosas van haciendo que tú te obligues a pensar más grande y obviamente a ganar más grande. Porque no tiene que ver con la parte material, tiene que ver con la forma de pensar, la forma de vivir. Al final, miren, yo entendí esto. Todo cheque es un número. 400 es un número, 4000 es un número, 40,000 es un número, 400,000 es un número. Simplemente es un número. Y tú puedes hacer el número que tú quieras. Porque cuando tú empiezas a leer, te das cuenta de que hay mucha gente que de verdad gana bastante dinero. De verdad. Yo no siento que yo gane tanto dinero, honestamente. Porque yo leo y veo gente que de verdad gana mucho dinero. Ayer estaba viendo un documental de un youtuber que a sus 20 años se compró una mansión de $7 millones. Yo vi eso y digo, yo tengo 32 años y estoy construyendo una de 2 millones y tengo 32 años. Él tenía 20 y se compró una de 7. Entonces tú dices, voy súper lento, ¿sí me explico? Pero es en base a lo que lees, a lo que ves, a lo que pones en tu cabeza. Pero volviendo a ese punto, todo es un número. Solo tienes que verlo así, como tal. Todo es un número. Y tú puedes crear el número que metas en tu cabeza. Y puedes crear el equipo que metas en tu cabeza, tan grande como sea. Entonces, el momento que normalizas los ingresos, que normalizas los viajes, que normalizas la ropa, también normalizas los negocios. Por ejemplo, para ti, ¿cuánto es normal que tu negocio te produzca? ¿Es normal que tu negocio produzca $1,000 al mes? ¿2,000? ¿5,000? ¿10,000? ¿30,000? ¿100,000? Porque en este negocio hay negocios que producen $200,000 al mes, ¿sí o no? ¿Sí? Y también hay negocios que producen $200 al mes. Los dos son reales. La pregunta es ¿cuál es normal para ti? Y la siguiente pregunta es ¿cuál quieres que sea normal? Pero cualquiera de los dos son posibles. Es decir, que tengas un negocio que está muy pateado, que le va muy mal y que produzcas $200 al mes es una posibilidad. Pero que tengas un negocio que te produzca 200,000 a la quincena también es una posibilidad. Solo tienes que decidir cuál quieres que sea normal para ti. Y la verdad es, este tipo de conversaciones empiezan a estirar tu mente y te ayudan a pensar en grande. No pienses solo en pagar las deudas. Piensa de inicio en pagar las deudas. No pienses solo en ayudar a tu familia. Piensa de inicio en ayudar a tu familia. Pero también empieza a pensar en la vida de lujo.
También empieza a pensar en la vida soñada, en las vacaciones que le vas a dar a tu familia cuando ya te vaya súper bien, en las experiencias que vas a vivir cuando ya te vaya súper bien, porque te va a ir súper bien, pero tienes que lograr visualizarlo primero, pensar realmente en grande. ¿Por qué no pensar que tengas una casa de playa, pero no en Salinas, sino en Punta Cana? ¿Sí me explico? ¿Por qué no? ¿Por qué no pensar que tengas una casa de vacaciones, pero no en Tonsupa, no en Muisne, sino en Dubái? ¿Por qué no? Es posible, solo es un número, se puede hacer. Pero ¿qué necesitas para eso? Pensar más grande. Solo es pensar más grande. Y lo que yo amo de este negocio es que yo creo que este negocio te regala un círculo que te abre la mente, literal. Es como que ¡pah!, destapan la mente y te hacen analizar situaciones que antes ni siquiera las considerabas. Como, es verdad, ¿por qué no invertir afuera? ¿Por qué tener propiedades solo aquí? ¿Qué tienes que hacer? Ver cuánto cuesta nada más. A la final, plata es plata y los dólares son dólares en cualquier parte del mundo. Con dólares compras aquí, con dólares compras en Miami, con dólares compras en Dominicana, con dólares compras en Dubái, con dólares compras en cualquier parte del mundo. Entonces ya, solo hay que hacer dinero. Pero tienes que ver cuánto cuesta, qué es lo que hay, qué es lo que tiene. Tienes que normalizar, tener ingresos pasivos, tener propiedades rentadas, acciones de empresas que te produzcan. Eso debería ser normal para ti. O sea, que para ti sea normal que todos los años tu ingreso pasivo suba. Cuando ya lo ves así, empiezas a darte cuenta de que aún hay mucho trabajo por hacer. Porque a veces si nos conformamos solo con nuestro negocio y nuestro negocio ya nos empieza a pagar nuestro estilo de vida, ya sentimos que vamos bien. Ya, pero la pregunta es, si dejas de trabajar, ¿qué pasa? Si es que dejas de producir en tu negocio, ¿qué pasa? ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? ¿Cuánto vives sin eso? ¿Sí me explico? Entonces es como pensar más allá, tener diferentes fuentes de ingresos. Recién estaba leyéndole a Bob Proctor y me di cuenta que había una cosa que yo no había considerado y que él lo dice en el Paradigm Shift. Él dice, para alcanzar libertad financiera necesitas distintas fuentes de ingreso, no distintos trabajos. Y él dice, es distinto. Porque si tú tienes diferentes trabajos, a la final igual tienes 24 horas al día y tú tienes que estar gestionando los dos para poder producir. Pero si tú tienes un solo trabajo que dispara tus ingresos y estos ingresos crean fuentes de ingreso, la fuente de ingreso genera sin que tú la muevas. Eso es lo que quieres. Y cuando él explica eso, dice, eso es libertad. Es libertad. O sea, yo prefiero 1000 veces una fuente de ingreso que me pague $1000 al mes a un trabajo que me pague $5000 al mes. ¿Por qué? Porque la fuente de ingreso yo no tengo que estar presente. En cambio, en el trabajo yo tengo que estar ahí para producir. Si paro de hacer, los 5000 se vuelven cero. Pero la fuente de ingreso, si yo paro de hacer, los 1000 siguen siendo 1000. ¿Cómo logras eso? Bienes raíces, acciones. O sea, inversiones que de verdad te den eso. Y para eso, ¿qué necesitas? Ganar más. Entonces ya empiezas a pensar eso y dices, okay, a ver, de lo que el Gus está diciendo, ¿cuántas tengo yo? 0, 1, 2, no sé, pero necesito más. Y si necesito más, ¿qué hay que hacer? Hay que ganar más. Entonces lo que estoy ganando ahorita todavía no me alcanza. Vamos por más. Tony dice, la gente siempre habla del balance y por eso tienen desbalanceada su vida toda la vida. Porque como quieren el balance, tienen todas las áreas muy mediocres. Entonces ganan poco dinero o tienen un negocio que algún rato les va bien, pero si se golpea, colapsan. Y si es que esta área se colapsa, ¿qué pasa con el resto de áreas? También se colapsan, es como un dominó. Dice, y no se dan cuenta de que lo tienen todo ahí en un filito, por vivir en balance. Un golpe, un mal movimiento del gobierno, un cambio en la economía, ¡pum!, se te desarmó toda la vida. Pero si tú en cambio entiendes que como emprendedor, la piedra angular sobre la que está toda tu vida es tus negocios y tu finanza, tú vas a construir esto bien sólido. Porque cuando funcionan bien tus finanzas y funciona bien tu negocio, ¿cómo te sientes? Bien. Ya. Y sintiéndote bien, empiezas a hacer ejercicio y te sientes mucho mejor. Comes más sano, tienes dinero para cuidarte más, puedes viajar, puedes tener las vacaciones, puedes ayudar a tu familia, todo empieza a cobrar sentido. Pero es porque construiste bien la piedra angular. La mayoría de la gente normalmente no entiende este concepto. Entonces quieren ir como de a poquito en todo, y a la final todas les sale a medias. Yo entendí ese concepto y yo sí dije, voy a construir mi negocio. Le di, yo creo que fueron 4 o 5 años de ese ritmo, literal sin parar. Todos los días me despertaba a 7 de la mañana y yo odio madrugar. 8 de la mañana, 8 y media ya empezaba la agenda y me acababa 12, 1 de la mañana, sin parar. ¡Boom!
hasta que logré construir real libertad. Cuando digo real libertad, es que yo no vivo de la red hace más de 5 años. O sea, yo vivo de lo que me pagan mis rentas, mis negocios, mis acciones. De eso yo vivo. Yo no toco lo que me gano en la red. Cuando yo ya llegué a ese punto, ahí pude empezar a organizar los tiempos para el resto de áreas de mi vida. Pero le metí con todo para que esto pase en 5 años. Y la verdad, 5 años, viéndolo en perspectiva, es poco tiempo. No es tanto, pero es ahí, intenso, súper intenso. O sea, a la final, si quieres tener una buena vida, tienes que construir bien los cimientos. Ustedes mismos dense cuenta. Yo creo que todos algún rato en nuestra vida hemos estado mal económicamente. Cuando te pones mal económicamente, ¿cómo están el resto de áreas en tu vida? ¿Ya? Entonces, todos también algún rato hemos estado bien económicamente, hemos estado estables. Cuando estás bien, cuando estás estable, ¿cómo están el resto de las áreas de tu vida? Todo fluye bien, me explico. Hasta les va mejor con sus parejas, todo. Especialmente si eres emprendedor. Entonces, construye bien tu negocio y vas a ver que el resto se va arreglando, solito va encajando. Y así con este tipo de ejercicios y conversaciones vas pensando más grande cada vez.